intenciones que quiere el grupo. Ya estuvimos trabajando una semana, me imagino que un tercio de los que están aquí, el resto llegó tarde, ya se lo va a sentir en su evaluación final. Es decir, el curso comenzó 8 de agosto, no comienza hoy, comenzó 8 de agosto. Nosotros vamos a trabajar con la intención de trabajar por competencia, que lo hemos dicho, para ver cómo nos sale el ejercicio de este semestre. No obstante, vamos a seguir la rutina de la malla normal. Si en el camino nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no sirve, retomamos la forma normal de dar una clase y demás. Pero creo que la semana pasada, que fue solo un preámbulo, fue provechoso para ustedes y para nosotros. Creo que nos dimos cuenta que sí se puede con el método por competencia. En esta semana debemos estar hablando, es decir, el contenido, el conocimiento, la competencia conceptual, cognitiva que ustedes tienen que tener. Yo aspiro que ustedes vengan con ese conocimiento y si no, nos tenemos que poner los patines para adquirirlo. Es decir, les voy a estar mencionando el conocimiento que debíamos de tener para enfrentar lo que vamos a empezar hoy. Si no lo tenemos, parte de ustedes y de nosotros hay que ponerse, porque si no, no alcanzamos el objetivo. Ese conocimiento es la anatomía y la fisiología del corazón. Es un conocimiento que tenía que estar vencido. Tendrían que estar vencidos los mecanismos de control de la tensión arterial que se dan en Fisiología 1. En esa Fisiología 1 se dan fórmulas esenciales del aparato cardiovascular, como las fórmulas de gasto cardíaco y la fórmula de tensión arterial. Esas dos fórmulas hay que dominarlas bien e interpretarlas. Nosotros aspiramos que ustedes en esta semana comiencen a adquirir competencias de los mecanismos fisiopatológicos de por qué se produce la insuficiencia cardíaca y comiencen a adquirir competencias en relación con la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Cómo yo clasifico un paciente en insuficiencia cardíaca para poder establecer una conducta con ese tipo de pacientes, porque no todos los tipos de insuficiencia cardíaca se manejan igual, su conducta es igual, hay varios tipos. Ustedes deberían de saber dominar, hacer una buena anamnesis a un paciente en insuficiencia cardíaca y hacer un buen examen físico de un paciente normal para darse cuenta cuando un paciente está en insuficiencia cardíaca, es decir, lo normal y lo patológico. Ese es un conocimiento que debía de haberse avanzado en Semiología 1, donde ustedes examen físico normal, es decir, la anamnesis y cómo yo hago una anamnesis a un paciente con este tipo de síndrome. Ustedes deberían de haber identificado que la unidad de síntomas y signos de determinadas enfermedades conforman un síndrome. Eso también es tema que quizás entre Semio 1 y Semio 2 sean las dueñas de esto. Nosotros en Fisiopato, eso va a ser duro también para nosotros, para que ustedes puedan interpretar al final el síndrome. Eveloraña, ¿a qué hora te acuestas? ¿A qué hora tú te acuestas? ¿A qué hora te acuestas? No. Umas 10, 10 ¿Y por qué amaneces con sueño? ¿No te lo has preguntado? Tienes que preguntarte, ¿por qué amanezco con sueño si me acuesto a las 10:30 de la noche? Duermes demasiadas horas, es decir, son muchas horas durmiendo. Por lo tanto, creo que tienes que dormir. El estudiante de medicina, recuerden que yo se los he dicho, es 4 o 5 horas de sueño nada más. El resto es estudio. No le queda de otra para completar las competencias. Entonces, hoy vamos a estar en algún momento de hoy o de las prácticas de ustedes es hoy, mañana y pasado. En algún momento de las prácticas vamos a estar orientando el proyecto de investigación que vamos a ir presentando en cada etapa. Es decir, vamos a estar trabajando, algunos van a trabajar con hipertensión, quizás todos con hipertensión, lo tengo que determinar esta semana, porque hipertensión es amplia y podría ser uno hipertensión y cerebro, otro hipertensión y riñón, otro hipertensión y retina, otro hipertensión y corazón. Es decir, que hipertensión es amplio como para hacer un buen proyecto y que al final el grupo pueda hacer un debate consciente de... No puedes pasar, Mayra. Un debate consciente de hipertensión arterial.
Es decir, en ese sentido vamos a estar trabajando. Entonces yo preguntaría, hoy comenzamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Recuerden que este es el tema grande de la semana, o de la semana no, yo diría el tema grande de la primera etapa. Tengo que revisar, pero ayer el fin de semana no me llevé el calendario académico para ver cuándo es el primer parcial, pero creo que 14 de septiembre, creo que la primera etapa va a ser toda de cardiovascular. Eso sería bueno, porque 14 de septiembre. Bueno, perfecto, porque yo planifiqué hasta el 8 de septiembre terminar con cardiovascular. Entonces, si 14 comienzan los exámenes, tú me dijiste mañana, 14 comienzan los exámenes. Entonces, vamos a estar trabajando en esta primera etapa cardiovascular. Qué bueno, porque todo va a estar en función de ese sistema. Esta es la clase integradora de toda la etapa. Es decir, esta es la clase que me va, si aprendo de los otros temas, esta clase de hoy yo la voy a enriquecer mucho. Hoy vamos a estar hablando de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, pregunto, Yacir, ¿insuficiencia cardíaca será un síndrome o una enfermedad? Juliana, ¿qué tú crees? ¿Quiénes están? Levanten la mano los que creen que es una enfermedad. Quiere decir, nadie apoya tu concepto. Importancia de no haber venido la semana pasada. Fíjate que los demás entienden que es un síndrome. Juliana, ¿por qué tú crees que es un síndrome? No es una cosa sola. Es un paciente que tiene falta de aire, que tiene taquicardia, que tiene edema, que tiene hepatomegalia, que tiene derrame pleural, ¿verdad? Que tiene respiración de Cheyne-Stokes, que tiene ritmo de galope. ¿Cuántas cosas tiene? Por tanto, yo no puedo decir que es una enfermedad. ¿Por qué no puedo decir que es una enfermedad? Porque los crepitantes lo puede tener una neumonía y no es insuficiencia cardíaca. Porque los edemas pueden ser por insuficiencia renal y no es insuficiencia cardíaca. Por tanto, cuando yo agrupo varios síntomas y signos, formo un síndrome y significa que ese síndrome obedece a múltiples enfermedades. Repito, tengo síntomas más signos. Esto conforma el síndrome. Cayo, dime un síntoma de insuficiencia cardíaca. Taquicardia. Grace, dime otro. Grace, dime otro. Ya, dime otro síntoma. Edema es un síntoma o un signo. Signo. Edema. Manuela, dime otro síntoma o signo. ¿Creen que un paciente en insuficiencia cardíaca lo lógico es que tenga la presión alta? No va a haber baja. Depende, ¿sí? ¿Por qué depende? Dime. Bueno, quedamos la semana pasada que cero portugués. Doutor, só uma pergunta, essa taquicardia não seria signo? Você consegue provar a taquicardia? Mariana, responde. ¿Taquicardia es síntoma o signo? Para mí es signo. Es signo. ¿Y si yo pongo palpitaciones? Palpitações
Síntoma, ¿verdad? Porque ese sí lo dice el paciente. Muy bien que en esa parte. Es decir, si el paciente me refiere que tiene palpitaciones, es un síntoma. Pero si yo diagnostico, esas palpitaciones se convierten en signo. Vamos a dejarlo por ahí. Yo preguntaba, y Glacier decía, depende de que el paciente tenga la presión alta o la presión baja. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Quién me dice eso? ¿Quién se explica eso? Por los que conocen de fisiología. Mecanismo de compensación. A ver, ¿cómo es Glacier? Mecanismo de compensación, si o paciente está em estado de estresse, vai ter taquicardia, vai ter uma pressão aumentada. Se o paciente está A ver si un paciente está en estadio 3 de insuficiencia cardíaca, tú dices. O estadio 3 de hipertensión. estresse, Ah, de estrés. De estrés. vai ter uma insuficiência, você tem uma pressão aumentada. Es decir, como mecanismo compensatorio, bueno, lo vamos a explicar en la fisiopatología. Depende, claro que depende, porque yo puedo ser un hipertenso, una crisis hipertensiva y estar con la presión altísima y hacer un edema agudo de pulmón, estoy en insuficiencia cardíaca. Pero puede ser un hipertenso de muchos años que no me cuido y el gasto cardíaco tiene que bajar, y si me baja el gasto tiene que bajar la presión. Entonces depende de la condición que me esté originando la circunstancia. Por tanto, la presión no es un signo típico. No. Si yo fuera a poner la presión, pondría que es como un signo y lo pondría hipotensión, porque hay, en insuficiencia cardíaca hay caída del gasto cardíaco. Otro síntoma, el Oraine. Karim, Kelly, dime, otro síntoma de insuficiencia cardíaca. A ver, díganme. Ingurgitación yugular, ¿eso será síntoma o será signo? Signo, ¿verdad? Ingurgitación yugular. Otro. Falta de aire. Entonces, si yo pongo falta de aire, estaría aquí. Si digo disnea, la pongo acá. ¿Cómo? Hipofonesis, no se le traduce eso, no sé. La triada de Beck, a ver, tradúceme eso. A ver, no, la triada de Beck no es de insuficiencia cardíaca. No, la triada de Beck es de taponamiento cardíaco, que es otra cosa. ¿Qué es lo que es hipofonesis? Ruidos cardíacos apagados, ¿verdad? Ruidos cardíacos, pero eso es taponamiento cardíaco, no insuficiencia cardíaca. Se la TA é barra, então hipotensión. Baja y hipotensión. Hipotensión, pero bradicardia. No. Hipotensión no es signo, no es sinónimo de bradicardia. No, nada que ver. No, lo veremos. Concepto, hay que diferenciar el concepto de insuficiencia cardíaca y taponamiento cardíaco. La tríada de Beck es el taponamiento cardíaco, corazón quieto, hipertensión venosa e hipotensión arterial. No, eso no, porque taponamiento cardíaco se está a morir el paciente. Dime. Pero si yo tengo una insuficiencia cardíaca que no late, no estaría disminuida. ¿Qué cosa? Si no, las huellas. No deben de estar disminuidas, y que la CIR decía de que como mecanismo compensatorio los ruidos cardíacos tienen que acelerar si hay taquicardia, no deben de estar disminuidos, a no ser el estadio terminal de la insuficiencia cardíaca, se va a morir el hombre y los ruidos van apagándose, pero ya eso es porque se va a morir. No siempre los mecanismos funcionan. No, los mecanismos siempre funcionan. No, los mecanismos fisiológicos siempre funcionan, los que en uno funcionan mejores y en otros peores, y en uno funcionan... da tiempo a hacer cosas y en otros pacientes no, pero los mecanismos fisiológicos siempre el cuerpo los tiene. Lo que pasa es que nosotros como pacientes luego no lo ayudamos, o el médico no lo diagnostica a tiempo, y por eso en unos es mejor, que funcionan mejores que en otros. Juliana. Ajá. Una pregunta, si funcionan, el mecanismo vasoreceptor funciona, enseguida que el simpático se activa,
Sí, los mecanismos fisiológicos funcionan, unos en segundos, unos en minutos y otros en horas o días para intentar resolver el problema. Lo que pasa es que el paciente no va al médico y como no va al médico, los mecanismos fisiológicos fallan y el hombre se encharca y cae en insuficiencia cardíaca en el hematólogo de pulmón. Pero quiero seguir con los síntomas. Vamos. ¿Cómo? No, anemia sería una causa. Dolor precordial podría ser si estuviera acompañando al infarto. Baja perfusión tisular ya en el estadio final de la insuficiencia cardíaca en shock cardiogénico, pudiera ser. Hipertensión portal. No, hipertensión portal no. Angina, dependiendo si la causa es un paciente con una angina de pecho o un infarto. Arritmia, dependiendo, fíjense todo lo que yo estoy diciendo, dependiendo, me están diciendo causas, me están hablando de etiología del síndrome. Infarto porque me han dicho dolor, angina porque me han dicho dolor, arritmias, Cansaço. fatiga en el paciente, hay fatiga. Sudoração. Claro, puede haber sudoración muchas veces cuando coincide sobre todo con un infarto. ¿Qué más? Hipertrofia del ventrículo. No, eso será signo y síntoma. Bueno, dímelo, conviértemelo en signo o síntoma. Y signo. Hipertrofia del ventrículo. Dime cómo tú lo sabes. Porque si me dicen hipertrofia del ventrículo, yo me ubico enseguida en electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiografía, ¿verdad? Si a mí me dicen alguien hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero no, yo como médico puedo diagnosticarlo, ¿cómo? Con examen. Dímelo. Cardíaco, cardiograma. No, eso se va de signos y síntomas, ya eso no es signos y síntomas, ya eso es un complementario. ¿Cómo? Eu? Sí, ¿cómo tú te llamas? Ericles, tú eres otro de los calvados en portugués. Ericles, ¿cómo tú como médico eres capaz de diagnosticar que un corazón está grande? Semiología pura. Quando eu fiz o exame de semiologia, eu peguei um paciente com insuficiência cardíaca que estava com arritmia, estava com hipofonético, estava apático. Los ruidos cardíacos estaban un poco audibles, debió haber estado ya muy avanzada la insuficiencia. Pero ¿cómo tú sabes que el corazón está crecido al examen físico? ¿Cómo se sabe, muchacho Bruno? ¿Palpación de qué? ¿Palpación de qué? Del choque de la punta. Choque de la punta desplazado por fuera del quinto espacio intercostal. Lo encuentro acá. Entonces, él tiene que estar aquí en quinto, línea media clavicular. Sin embargo, estoy mirando un latido de la punta visible acá porque está taquicárdico, a lo mejor es delgadito y es visible. Por acá, por este lado. Pero lo palpo y está por acá. Ese es uno, latido de la punta o choque de la punta desplazado. Não é assim? Claro. Choque de la punta desplazado. Tengo otra manera de yo saber si el corazón está grande al examen físico. Ou a pressão não. ¿Eh? A pressão alta, porque o ventrículo vai ter hipertrofiado e vai bombear com mais força. No. Inspeção? Inspección, ¿cómo? ¿Mirando qué? Que vai estar. No, ya, lo que miraste fue un choque de la punta que está por acá. Eso lo miraste y lo palpaste. Otra maniobra para saber si el corazón está grande. Patrick. Percusión. Nosotros sabemos de semiología que los focos de auscultación aquí quién se encuentra, ¿qué foco? Aórtico, aquí pulmonar, aquí
El accesorio segundo aórtico de él, ¿verdad? Aquí, ¿cuál? Tricuspidio y mitral. Entonces, si yo en esta zona, yo me imagino que está el corazón, porque es que ahí se ocultan los ruidos. Por tanto, si yo estoy percutiendo, tiene que haber diferencia. Aquí tiene que haber una submatidez cardíaca, un área que parece mate, porque tengo el corazón interponiéndose en el mediastino a los pulmones. En esta zona no, como no hay corazón, lo que está en el pulmón, se siente un ruido timpánico, más sonoro. ¿Comprendido eso? Por tanto, si el paciente tiene un corazón grande, esa percusión, esa matidez se va a desplazar por fuera del quinto espacio. ¿Comprendido eso? Es decir, que yo al examen físico también puedo diagnosticar choque de la punta desplazado y área de submatidez cardíaca por fuera del quinto espacio intercostal. Otro signo y síntoma. Poliuria. Entonces, pudiéramos ponerlo de los dos lados. Si el paciente me dice que orina mucho por las noches, sobre todo, y eso se llama ¿cómo, Bruna? Poliuria, orina mucho, pero en insuficiencia cardíaca, sobre todo en la noche. ¿Cómo se llama eso? Nicturia. Si el paciente me lo dice, es un síntoma. Y si yo estoy pasando visita y le digo a la enfermera cuánto orinó por la noche mi paciente y me dice 2 litros, 2000 mililitros, yo digo, eso es un signo, porque fui yo que lo vi. ¿Está claro eso? Que nos quede claro esto de signo y síntoma. Entonces vamos a ponerlo aquí. Nicturia. Otro. Vamos, porque tenemos que explicarnos por qué sucede todo esto. Es el kit de la cuestión duro. No, ¿por qué polidixia? No, Helen, no, a no ser que fuera diabético el paciente. Y este no es diabético. Otra cosa, no tendrá edema el paciente. ¿Tendrá dónde? Edema aquí arriba. No tendrá hepatomegalia el paciente, no estará congestivo y el hígado se inflama. ¿No lo vimos la semana pasada, lo que tuvimos acá? ¿No? Bueno. Claro, hubo un grupo, recuerden los del lunes, que los invité a que vinieran martes o miércoles y algunos no quisieron venir martes o miércoles. Pero los que vinieron discutimos un caso de insuficiencia cardíaca y por tanto el hombre tenía hepatomegalia. Entonces, el paciente aquel decía, me duele el costado derecho. Y cuando yo lo examiné, era un hígado inflamado. Por tanto, hepatomegalia. ¿Y el síntoma sería el costado? Claro, el dolor en el costado sería el síntoma. Otro. Crepitante. Importante. Entonces por ahí están los síntomas y signos cardinales de este síndrome. Cuando estos signos y síntomas se juntan, me está formando el síndrome de insuficiencia cardíaca. Cuando esos signos y síntomas se juntan, se forma el síndrome de insuficiencia cardíaca. Siéntate bien porque es que te duerme. Síndrome de insuficiencia cardíaca. En este síndrome de insuficiencia cardíaca yo les decía, y ustedes me decían, ¿por qué es un síndrome? Porque hay muchas enfermedades que me lo pueden explicar. Un paciente con infarto puede tener todo esto más dolor. Un paciente con una angina del pecho no controlado puede tener todo esto con dolor. Un paciente con una fibrilación auricular puede tener todo esto con los ruidos cardíacos y rítmicos. Un paciente con una pericarditis puede tener todo esto con dolor precordial. Un paciente con una endocarditis
puede tener todo esto con la clínica de la endocarditis. Un paciente con un Chagas puede tener todo esto con el antecedente del Chagas. Un paciente con una intoxicación digitálica puede tener todo esto, pero tiene el antecedente de tomar digoxina. Un paciente con una anemia aguda ha perdido mucha sangre porque tuvo un accidente o una puérpera, puede caer en insuficiencia cardíaca, pero tiene un antecedente de sangrado agudo. Un paciente con un hipertiroidismo puede tener todo esto, pero tiene el antecedente de padecer de tiroides. Un paciente con un beriberi es un alcohólico que no se alimenta bien y tiene un déficit de niacina. Por tanto, me puede estar en insuficiencia cardíaca, pero tiene el antecedente de ser un alcohólico. Un paciente con un pague óseo, una enfermedad neoplásica del hueso, hay muchas células de formación, necesitan mucho del corazón, mucha sangre, pero existen manifestaciones generales que hablan de neoplasia. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Mariana y Nájila. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿A qué conclusión tú llegas? ¿Un diagnóstico diferencial de quién? Del síndrome. Es decir, que cuando yo tengo un paciente con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, mi cabeza lo que dice es: ¿será una anemia? ¿Será un Chagas? ¿Será un beriberi? ¿Será una endocarditis? ¿Será una pericarditis? ¿Será un infarto? ¿Será una angina? Eso es lo que hace la cabeza rápido en un cuerpo de guardia, porque todo esto en insuficiencia cardíaca se parece, pero estas tienen algo que lo tipifica. Y yo como médico tengo que estar claro de ello para poder hacer mi diagnóstico diferencial. ¿Entendí esa parte? Es decir, si vamos caminando, pudiéramos decir que insuficiencia cardíaca es un síndrome, no una enfermedad que obedece a numerosas causas, a numerosas etiologías. Y son estas las que yo quisiera que ustedes en algún momento revisaran de estudio independiente para que tuvieran 2 o 3 detallitos, 2 o 3 no más. Ustedes sepan, infarto, porque el dolor precordial con tal característica del dolor del infarto. Angina, porque la angina da un dolor precordial con tal característica. Y así 2 o 3 detallitos de esto que me permita a mí diferenciarlo cuando me llegue un paciente en insuficiencia cardíaca. ¿Claro eso? Está claro el síndrome, el enfoque de síndrome. Entonces, si está claro eso... Doutor, por favor. Entonces, essa síndrome já seria um diagnóstico patológico? No, esto es un diagnóstico sindrómico. Esto es un diagnóstico sindrómico, no es diagnóstico nosológico. Esto no es enfermedad, es síndrome. Muchas veces nosotros vemos referencias de médicos que dicen insuficiencia cardíaca descompensada. 2 errores graves. Si está en insuficiencia cardíaca, tiene que estar descompensada. Y no es la insuficiencia cardíaca la que se descompensa. Quien se descompensa es esto que lo lleva a una insuficiencia cardíaca. Entonces, la enfermedad es esta. Este es el síndrome. Então, primeiro doy o diagnóstico Sindrómico. para investigar e Para hacer un diagnóstico diferencial en mi cabeza y quedarme con un diagnóstico nosológico o presuntivo, ¿verdad? Entonces vamos a ir recordando, dicen que recordar es volver a vivir.
Keila. ¿Cuáles son las 4 propiedades básicas del músculo cardíaco? Glacy, dame un favor, me olvidé traer agua y yo tengo que estar tomando agua porque hablo mucho. En el aula docente, allá hay vasito, en la 202, hazme el favor ese. Keila. Propiedades del músculo cardíaco. Yo así. Contractibilidad, excitabilidad. Excitabilidad. Contractilidad. Para que yo me contraiga tiene que haber cosas antes de eso. ¿Qué es lo que tiene que haber? Automatismo. Juliet. Y conductibilidad. Yo me excito porque comienza una descarga importante de entrada de iones sodio. Yo me excito. El nodo sinusal comienza a generar una frecuencia y un ritmo, es decir, una frecuencia a un ritmo determinado. Conduce toda esa información que el nódulo generó y al final me contraigo. ¿No es así? ¿Cómo funciona? Es decir, nódulo sinusal, haces internodales, nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda con 2 fascículos, el fascículo anterior y el posterior, y fibras de Purkinje. Hay un estímulo determinado que hace que yo me excite. Esto lo identifica el nodo, genera una frecuencia, automatismo, lo conduzco para al final lograr la contracción. Así funciona el sistema. Es decir, gracias. Doutor, no caso dessa excitabilidade, onde vai acontecer o vasotropismo, né? No quería hablar de eso porque le introduzco ruidos en el sistema con los nombres, pero ustedes saben que hay profesores que le hablan de estos términos: vamotropismo, cronotropismo, dromotropismo e inotropismo. Por tanto, excitabilidad, vamotropismo, automatismo, cronotropismo, conductibilidad, dromotropismo, y contractilidad, inotropismo. Así hay algunos profesores que se lo mencionan y eso uno luego lo tiene que saber porque luego nos hablan con esos términos y no saben lo que quiere decir, pero es lo mismo. Bueno, ya sabemos esa parte, ¿verdad? Son 4 propiedades básicas que tiene el músculo cardíaco. Si no existiera esto, yo no me contraigo. Ahora, el músculo cardíaco también tiene desde el punto de vista funcional, 4 funciones esenciales. ¿Cuáles son? Cardíaco tiene 4 funciones esenciales. ¿Cuáles son? Bueno, tiene funciones esenciales, díganme. Aquellas eran propiedades básicas de él. Son propiedades básicas y sobre todo tienen que ver con el sistema excitoconductor. Otras propiedades, otras características que tiene el músculo cardíaco, pero que son esenciales para su función. Não fadiga. ¿Cómo? Não se fadiga. No, háblame español, Glacy. Não fadiga. Não fadiga, Não se cansa.
no se cansa. Y para que no se canse, bueno, sí, es una propiedad dura del músculo, no se cansa nunca. Y para que él no se canse, Fibras rojas. ¿eh? Fibras rojas. Tiene fibra, tiene los cardiomiocitos, los cardiofibroblastos, para que eso funcione así, ¿qué función tendrá él? ¿Qué garantiza eso? Que él no se canse, ¿qué garantiza? ¿Qué facilita que el músculo esté trabajando constantemente? Aporte sanguíneo. ¿Y aporte sanguíneo en fisiología cómo se llama? Gasto cardíaco. Es decir, hay una función importante del músculo cardíaco que es el gasto cardíaco, y eso no se nos puede olvidar nunca, que es la capacidad que tiene el ventrículo izquierdo, sobre todo, de garantizar un flujo de sangre para que no haya hipoperfusión, como mencionaban ustedes al principio. Tiene que haber la salida de 5 a 7 litros por minuto, de manera tal que yo garantice una buena perfusión tisular. Porque cuando eso falla, estoy en insuficiencia cardíaca. Ahora, Bruno, ¿y gasto cardíaco a qué es igual? Volume sanguíneo y frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces están apareciendo otras funciones importantes del corazón. Sabemos que la frecuencia generada aquí, y sabemos que volumen sistólico es lo que le cabe a él, ¿verdad? Por tanto, es lo que le cabe aquí adentro. Kelly, mírame. No sé. Kelly, tú eres Kelly. Karim. Ay, Katia. Liliana. No. Yo me lo aprendo de momento y después ya. Borré el cassette. Liliana, ¿cómo se llama esto aquí? Esto que le cabe aquí. Aquí al corazón, al ventrículo izquierdo, le cabe un volumen de sangre. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa función del músculo cardíaco? Claro, ahí cabe un volumen de sangre, ahí está el volumen sanguíneo, está el volumen de sangre ahí. Pero esa capacidad de que el corazón pueda almacenar sangre ahí, ¿cómo se llama? Ana Clara. Pablo. Raimundo. ¿Cómo se llama, muchachos? Precarga. Es decir, esta capacidad que tiene el ventrículo de almacenar sangre para después poderla botar, esto se llama precarga y esto se llama poscarga. Es decir, la capacidad que tiene el músculo cardíaco de almacenar un poco de sangre para garantizar un buen volumen sistólico, eso es precarga. Y la capacidad que tiene el músculo cardíaco de romper la fuerza que le está ofreciendo la aorta aquí, eso se llama poscarga. Entonces por ahí dos condiciones más que hacen falta saber, dos conceptos importantes. Debo de saber que gasto es igual a volumen de sangre, volumen sistólico por frecuencia. Debo saber que volumen sistólico es esto que cabe aquí y que yo lo voy a expulsar, pero que esta condición es la precarga y la fuerza que tiene que ejercer el músculo para romper la resistencia que le ofrece la aorta se llama poscarga. Debo de saber que frecuencia cardíaca se genera ya en el nodo sinusal a un ritmo determinado. ¿Claro esos conceptos? Bueno, si tenemos claros esos conceptos, ya estamos en condiciones de saber a qué es igual la tensión arterial. A ver, Manuela. Gas cardíaco. Es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y entonces aquí, clase, es donde yo veo la relación. Si la TA es igual al gasto, si yo tengo un buen gasto, garantizaré una buena TA. Porque son directamente proporcionales. Claro. Es decir, que mi presión está dependiente por completo del gasto cardíaco que yo tenga. Si yo en esta fórmula, ¿cómo tú te llamas? Inicio.
Si yo en esta fórmula al inicio quisiera despejar el gasto, si yo en esta fórmula despejo el gasto, despejo, ¿saben lo que quiero decir? Si yo en esta fórmula quiero convertir, no sé, el gasto cardíaco es lo que quiero calcular, llévame la fórmula esta acá. ¿Sí? Que así yo podría ver también la fórmula. Gasto cardíaco es igual a la TA sobre la resistencia. Siguen siendo directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Si me ofrece mayor resistencia a la aorta, mi gasto tiene que ser menos. Si la aorta me está ofreciendo, tengo una estenosis aórtica aquí, está estrecho el anillo valvular, mi gasto tiene que ser menos, porque hay algo que se está oponiendo a que yo saque la sangre. ¿Entendido eso? Es decir, estas dos fórmulas, estas tres fórmulas son esenciales para entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, porque si no, no podemos llegar allá. Claro eso. Es decir, estos conceptos que hemos dado también tenemos que tenerlos claritos. Entonces ya casi estamos en condiciones de hablar de insuficiencia cardíaca desde el punto de vista fisiopatológico. Desde el punto de vista fisiopatológico. Vamos a imaginarnos que tenemos un corazón y que este hombre sufrió un infarto. El infarto constituye la primera causa de muerte en el mundo, de forma general. Por tanto, vamos a imaginar que en la cara lateral del ventrículo izquierdo hubo un infarto. Digo, si hubo un infarto aquí, un señor que tuvo un infarto hace 3 meses atrás, ¿cómo estará la precarga aquí? La capacidad de almacenar sangre de este corazón, ¿cómo estará? Baja, porque tiene un espacio que está muerto, porque hubo un infarto, por tanto la precarga baja. Y si me baja la precarga, ¿qué le pasa al gasto cardíaco? Baja, porque yo sé que gasto es volumen por frecuencia, y si me bajó el volumen porque hay un infarto, tiene que bajar el gasto. Entonces, en un paciente infartado yo tengo que ponerle medicamento para mejorarle su gasto, porque si no se los pongo, el hombre cae en insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a imaginar que este hombre no lleva tratamiento. Hay una caída del volumen de sangre, porque hay un ventrículo que no está funcionando bien, y el gasto cardíaco se reduce. Ahora, si el gasto cardíaco se reduce, Jairo, ¿qué tú crees que debe de pasar? Bueno, de forma general, si baja el gasto, la perfusión tisular tiene que bajar. Pero vamos a ver cómo sucede eso. Va a intentar bombear menos sangre. Sí, él está sacando menos sangre. ¿Qué sucede después de eso? La presión va a bajar. Ah, tú sabes que TA es igual a gasto por resistencia vascular periférica. Y si me baja el gasto, me baja la TA. Y si me baja la TA, yo mandé a revisar los mecanismos de control de la TA. Rocha, si baja la TA, ¿qué mecanismo de control se disparará de inmediato para intentar garantizar que la presión suba y el hombre no se muera? No, todavía. ¿Quién? El simpático, los vasoreceptores que estudiamos en fisio, es decir, cuando me baja la presión, yo tengo un sistema vasoreceptor que cuando baja se activa el simpático y cuando sube se activa el parasimpático para intentar mantener un control. Pues aquí baja la presión y se activa el sistema nervioso simpático.
Si se activa el sistema nervioso simpático, ¿quién comienza a circular enseguida en sangre? Las catecolaminas, sobre todo la noradrenalina. Las catecolaminas. Y si las catecolaminas empiezan a circular, se unen a sus receptores alfa y ¿qué producen? Vasoconstricción. Y esta vasoconstricción, hay alguien que se lo siente mucho. Las arterias aferentes del riñón. Y eso hace que el riñón se lo sienta. ¿Y cómo se defiende el riñón? Liberando renina. Entonces aquí hay dos duros de verdad: el sistema nervioso simpático y el riñón. Y el riñón liberando renina y la renina activando el eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces yo voy a estar preguntando, porque los preguntan así en Brasil también, ¿cuáles son los dos componentes esenciales fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca? Uno, la activación del sistema nervioso simpático produciendo vasoconstricción, y la activación del riñón liberando renina para activar el eje. Esos son los dos mecanismos fuertes. ¿Claro eso? Son los mecanismos fisiológicos. Son mecanismos fisiológicos que se activan de inmediato cuando hay un paciente que comienza con alguna de las enfermedades que hablamos del diagnóstico diferencial. Entonces, ¿a qué conclusión yo pudiera llegar nada más conociendo esos mecanismos fisiopatológicos? Eso solito, ¿a qué conclusiones pudiésemos llegar? ¿Qué me permitiría conocer esos dos mecanismos? Muchachos. La fisiología. Esos dos, esa entrada de la fisiopatología, nada más conocer esto, ¿para qué será bueno yo como médico conocerlo? Porque si falla eso, usted tiene que compensar. Para saber. Si falla estos sistemas de compensación fisiológica, usted como médico tiene que saber compensar, entrar con los medicamentos. Porque las bases del tratamiento farmacológico de un paciente en insuficiencia cardíaca están aquí. Los dos pilares de tratamiento fuerte de un paciente en insuficiencia cardíaca están aquí. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían esos pilares? Inibidores de alfa. ¿Inhibidores? Alfa. Alfa. Antagonista. Alfa. Beta bloqueadores. Frecuencia y os IEMs. Claro, tú ubicaste en los receptores alfa. Beta bloqueadores, pero vamos a ubicarnos más acá, simpático. Beta bloqueadores y los IECA y ARA2, ¿verdad? Entonces, si yo pregunto, yo no voy a estar preguntando, dígame la dosis, la presentación del enalapril, pero sí voy a estar preguntando cuáles son los dos pilares de tratamiento farmacológico esenciales en un paciente en insuficiencia cardíaca. Y ustedes tienen que ser capaces de decirme los IECA y ARA2 porque me cortan el eje renina-angiotensina y los beta bloqueadores porque me cortan al simpático. Mariana. Antagonista de los receptores de angiotensina 2. Antagonista de los receptores de angiotensina 2. Muchachos, luego yo creo que ya ustedes saben las cosas, me lo preguntan, así como eso. Me lo preguntan y no se vayan con duda. Claro, esos dos elementos de la fisiopatología. Es decir, yo necesito que ustedes identifiquen que esa es la base de todo lo que se va a producir después. Yo espero que ustedes el eje renina-angiotensina aldosterona se lo conozcan al dedillo, ¿verdad? Eso se lo saben bien porque lo dimos, porque me imagino que otras materias también lo hayan dado.
Isabela, háblame de ese eje. Háblame del eje renina-angiotensina-aldosterona, Isabela. Vamos. En la clase de mañana, Isabela, mañana tenemos teórica, ¿no? Tienes 5 minutos para ponerte aquí de frente y recitarme el eje renina-angiotensina-aldosterona. Recitarme. Bueno, puede ser recitado y me lo haces con música, con ritmo, y estamos evaluando tu inteligencia musical. Sí, puede ser. No duden que en el transcurso de la rotación lo hagamos. No sé si algunos de ustedes vieron un video de la ESA sobre los ruidos cardíacos y le quedó muy bien. Y otro video sobre, ¿cuál fue el otro? Sobre las enfermedades vasculocerebrales y sobre el infarto lacunar. Quizás después creemos algo para que ustedes eso lo tengan también, porque eso está guardado por ahí. Y es manera de estudiar. Si se aprende la canción, ya se sabe un contenido. Entonces el eje parte de esto, Isabel, el eje parte de esto, de que hay un simpático activado con vasoconstricción, con liberación de renina por el aparato yuxtaglomerular a nivel del riñón, y esa renina tiene la función de salir a la circulación, y cuando sale a la circulación se encuentra con el angiotensinógeno que lo ha producido el hígado. Y este angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 está circulando y pasa por el pulmón. Pero el pulmón le ofrece la enzima convertidora a la angiotensina. El pulmón produce esta enzima que actúa sobre la angiotensina 1 y lo convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es muy vasoconstrictora, más vasoconstrictora que esto. Es muy vasoconstrictora. Y entonces la angiotensina 2, Cayo, ¿qué es lo que hace esa angiotensina 2? ¿Y qué? ¿Qué más? No, ¿qué más? Claro, la vasoconstricción generada con ella, más esta otra vasoconstricción, vamos a verlo, produce eso, pero ¿qué más? Es decir, tiene dos acciones importantes. Una, sobre las suprarrenales, liberando aldosterona. Y la aldosterona, ustedes saben que va a los túbulos contorneales aumentando la reabsorción. Y todo el agua, todo el sodio que se estaba filtrando por los túbulos, le dice al riñón, no se pueden salir, tiene que quedarse. Y retiene sodio. Y si se retiene sodio, arrastra agua. Y entonces el hombre, ¿qué tendrá? No. Estará hipervolémico. Y como el corazón está insuficiente, no puede manejar tanto volumen. Y si no maneja tanto volumen, se le queda en las piernas. Tiene edema. Es decir, esto retiene sodio y agua, que son los que causan el edema. La explicación de por qué el hombre tiene edema es esa. Helen, háblame del mecanismo de movimiento de los líquidos corporales por los capilares. Los líquidos están circulando por los capilares, ¿verdad? Los capilares son los que unen arterias y venas. ¿Qué pasa en ese movimiento? Vai colaborar para que não morra recebendo, que vai se espalhar em todos os capilares, e se isso se acumula em uma parte, em um local específico, vai ser o edema. Vamos a ver. Esto vamos a imaginar es un capilar. Esta es la arteria
la parte arterial del capilar y esta es la parte venosa del capilar, ¿verdad? Esto es así. ¿Miren qué es lo que viene por aquí? Lo que viene es sangre. Y la sangre está formada por dos componentes. ¿Cuáles son? No, dos más gruesos. ¿Patrick? No, así no me gusta la respuesta. ¿Cómo? No. Plasma. Suero, acá con el plasma. Y la parte sólida. Tiene una parte sólida y una parte líquida. La sangre tiene una parte sólida con los elementos formes, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, y una parte líquida que está constituida por el suero, por el plasma, por proteína, por hormona, ¿verdad? Por todo eso nutrientes que van viajando por ahí. Y el plasma, ¿qué es lo que tiene el plasma? ¿Qué es lo que más tiene el plasma? Agua. 60-70% es agua. No olviden también que ahí circula oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? CO2, gases. Entonces por aquí viene la sangre, pero la sangre lo más que trae en conclusión es agua. Y cuando llega aquí hay una presión importante que se llama presión hidrostática. Presión hidrostática porque es que viene mucha agua. ¿Y qué hace la presión hidrostática? Que está aumentada porque tiene mucha agua. Saca el agua del vaso y lo manda al intersticio. Y aquí abajo tengo la célula. Y del intersticio el agua viene, pues como aumenta aquí en el intersticio, aumenta y cae a la célula. La célula utiliza todo el agua que necesita, vuelve para aquí, y aquí entonces a medida que la sangre va pasando para acá ya casi no tiene agua, lo que tiene ahora es muchas proteínas. ¿Qué es lo que aumenta aquí? La presión oncótica o coloidosmótica. Esta agua, que ya la célula no la había utilizado, vuelve a ser reabsorbida para ir al extremo venoso e ir al corazón. También tengo una presión aquí, que es la presión linfática. Aquí tengo los linfáticos, que también ayudan a regular esas concentraciones de agua y de las sustancias de desecho que la célula elimina por exocitosis. Por tanto, también los linfáticos arrastran agua y lo llevan al conducto torácico y extremo venoso también. Esta teoría hay que sabérsela también, porque yo voy a estar preguntando cómo se produce el edema. Entonces ustedes me tendrían que decir, el edema se produce porque hay una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. La vasoconstricción generada por la angiotensina estimula a la suprarrenal que libere aldosterona. La aldosterona retiene sodio y esta a su vez agua. El agua y el sodio va a aumentar el volumen sistólico, el volumen de sangre, la volemia la va a aumentar. Miren acá un momentico, muchachos. Imaginen que la suprarrenal le digo al riñón, que el paciente no orine casi, reténle todo el agua. ¿Qué le pasó al contenido de sangre que había en los vasos sanguíneos? Aumentó, porque es que se está reteniendo mucha agua. Y si me aumenta el volumen de sangre, ¿qué le pasa al retorno venoso aquí? Está aumentando la cantidad de sangre que le está llegando a las cavidades derechas. Por tanto, aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Qué le pasó al gasto? Aumenta. No es fisiológico. No es bueno que eso pase. En los estadios iniciales, qué bueno, si yo estaba con un gasto bajo, yo necesito mejorar el gasto. Por tanto, aumentando, activándome el eje, en los primeros días me resuelve un problema. Pero vamos a imaginar que el paciente no va al médico.
y ya han pasado 3 o 4 o 5 días en la casa, ¿podrá seguir este corazón que está infartado garantizar este mecanismo? ¿O se comenzará a retener agua en el cuerpo? Se tiene que comenzar a retener agua en el cuerpo. Y entonces se activa esto. Mucha agua que el corazón no puede manejar se va a quedar aquí en el intersticio. Y entonces empiezan los edemas. ¿Claro eso? ¿Entendido eso? Mejor dicho. Es decir, ¿por qué hay edema en el paciente? Porque se activa el eje y porque la teoría del movimiento de los líquidos a través de los capilares no puede garantizar, esas presiones hidrostáticas y osmóticas no pueden garantizar que haya un buen movimiento de los líquidos corporales. Por tanto, el agua se retiene y hay edema. ¿Claro eso? Entonces decíamos que por un lado activaba la suprarrenal y por otro, ¿a quién más activa? A la hipófisis, ¿verdad? Es decir, este paciente, como está insuficiente, hay un volumen, un gasto cardíaco bajo, está circulando poca sangre al inicio del mecanismo, no después. Gasto bajo, poca sangre circulando, hipoperfundido el paciente. Los osmoreceptores, ¿verdad? O osmoreceptores que tienen que ver con osmolaridad, identifican que el volumen de sangre no es el adecuado. Por tanto, le dicen a los núcleos supraópticos en el hipotálamo, oye, empieza a generar hormonas antidiuréticas, y el hipotálamo comienza a producir la hormona y se la manda a la neurohipófisis. Recuerden eso que nosotros lo dimos en endocrino. Y se la manda a la neurohipófisis, donde se almacena en la neurohipófisis. Y cuando el hombre se da cuenta que estoy necesitando, porque hay un gasto bajo, empieza y se activa la neurohipófisis y se libera ADH, hormona antidiurética o vasopresina, vasoconstrictora también. ¿Y qué le dice al riñón la ADH? Cierra la salida para el agua. Todo el agua que se te vaya filtrando, reabsórbemela para acá, que se quede en el vaso. Y entonces esto nos facilitará también el edema. Es decir, facilita también el edema. Son los dos mecanismos por los cuales el paciente tiene edema. Este es un edema a nivel intersticial, sobre todo periférico, extremidades inferiores. Pero si el hombre no va al médico, eso va creciendo. Y a la semana ya está por aquí los edemas. Y después ya está por aquí. Y después está con ascitis. Y después ya no es ascitis nada más. Es que el hígado comienza a ponerse congestivo. Porque es mucho el líquido que está circulando que el corazón no puede bombear. Por tanto, se tiene que quedar retenido por detrás. Y el hígado se lo siente. Y el hígado se empieza a llenar de sangre. Y entonces se pone congestivo el hígado. Pero como aquí le cerraron la puerta para salir, porque este ventrículo no puede, la aurícula no se lo sentirá. Sí. Vamos a dibujar por aquí. Doutor, lá na DARPA, em paciente com insuficiência cardíaca, es de qual grado? Claro, ya una Nazarca es mi paciente que lleva muchos días en su casa sin resolver, tiene mucho edema. No te puedo decir que es un grado 4 de insuficiencia cardíaca porque depende del paciente. Entonces, ya yo me expliqué el edema por acá abajo. Era un paciente que tenía un infarto. El gasto cardíaco estaba reducido. Mejoró un tanto los primeros días, pero ya volvió a estar insuficiente porque no va al médico. ¿Qué le pasará a la sangre cuando llega por aquí? Que llegó a la aurícula se la pasó a él. El volumen sistólico que hay aquí, la precarga
¿Será suficiente? No. Está disminuida, ¿verdad? Disminuye el volumen de sangre que cabe ahí. Si disminuye el volumen de sangre que cabe aquí, cuando la aurícula va a contraerse para bombear todo lo que le llega de las venas pulmonares, ¿podrá la aurícula mandarle todo lo que ella tiene aquí? No. ¿Qué le pasará a la aurícula? Va a quedar. Va a quedar. Bueno, se hipertrofia, pero además se queda con sangre en cada ciclo cardíaco, se va quedando un poco de sangre, y un poco de sangre, y un poco de sangre en la aurícula que no pudo pasar para acá. Va llenando la aurícula. Se va llenando la aurícula y va aumentando la presión intraauricular. Y si me aumenta la presión aquí adentro, vence la presión de las venas. Entonces las venas traen una sangre y cuando las venas intentan vaciarse, sienten una presión tan grande aquí que no pueden vaciarse las venas. ¿Claro eso? Entonces estas venas vuelvo para lo mismo. Esto es un sistema venocapilar igual, es decir, venas y arterias para venir para la arteria pulmonar. Un sistema igual, toda la sangre que debía de bombear aquí está yéndose para atrás. ¿Qué le pasa a la presión hidrostática aquí? Aumenta a nivel de las venas pulmonares. Y si me aumenta la presión a este nivel y a nivel del capilar arteriovenoso, ¿para dónde pasa el agua del plasma ese? Para el intersticio pulmonar, ¿verdad? Intersticio pulmonar. Entonces el intersticio pulmonar es un aumento del agua. Los linfáticos tratan de sacar un poco, pero no pueden. Y si no pueden, ¿para dónde vendrá? Para el pulmón. ¿Para dónde se meterá esta agua si hay un aumento de la presión hidrostática también aquí? Para acá adentro. Entonces el agua viene para los alveolos. Y esto se llama edema pulmonar. Entonces tenemos un edema que es periférico y tenemos un edema que es pulmonar. Y este sí es grave. Con aquel de las piernas, más o menos el hombre está en la casa y no viene. Con este edema pulmonar interfiere en la hematosis. En el intercambio oxígeno-CO2. Y si interfiere en esto, el hombre está con una disnea terrible. Sí, falta de aire. Cuando el líquido se está acumulando aquí, el hombre está con disnea. Disnea, no la otra palabra más dicha, disnea, ¿verdad? Cuando el líquido se está acumulando en el intersticio, el hombre comienza con la falta de aire y la falta de aire. Y como no se resuelve el problema, va pasando para el alveolo. Y cuando empieza a entrar líquido en el alveolo, yo ausculto crepitante. Y si se siguen llenando, los crepitantes que están en las bases, a los 10 minutos, a los 15 minutos, están acá arriba. Y es un cuadro aparatoso. Para mí, uno de los más estresantes para un médico. Ver un paciente en edema agudo de pulmón. Una disnea intensísima, con crepitante que usted los ausculta ahora en las bases, le manda a hacer un electro y le está diciendo, médico, corra. Y ya los crepitantes arriba, botando una espuma rosada por la boca. Y un familiar diciendo, médico, haga algo, apúrese, porque está viendo que la sensación de muerte del paciente es inminente. Entonces así yo me explico la disnea y me explico los crepitantes del paciente en insuficiencia cardíaca. Ya tengo explicado los edemas de miembros inferiores, tengo explicado la CT, tengo explicado la hepatomegalia, tengo explicado los crepitantes, la disnea. ¿Qué nos va quedando, muchachos? De los síntomas que pusimos al inicio. Ingurgitación yugular. Miren para acá. Vena cava superior, vena cava inferior. El hombre se estaba encharcando de líquido porque el eje estaba activado, renina-angiotensina, aldosterona reteniendo líquido, ADH reteniendo agua también, ¿verdad? Volemia que estaba aumentando, volumen de sangre en la parte venosa aumentando.
y corazón izquierdo que no quiere bombear porque está cansado. Se puso congestivo, esto venía para atrás, se puso congestivo acá atrás. Esto sigue repercutiendo en el lecho pulmonar, ¿verdad? Es sangre que se está acumulando y que no puede bombearse por aquí. Aquí llega arteria pulmonar. ¿Se ubican anatómicamente? Es decir, es una sangre que no pudo salir por aquí, por tanto, al final de la historia, tronco de la pulmonar va a estar pletórico de sangre también. El ventrículo derecho va a intentar sacar su sangre, pero aquí la arteria se lo va a comer. ¿Va conmigo? Si el ventrículo no puede sacar toda la sangre porque la arteria le está haciendo resistencia, porque ella está pletórica, a la aurícula le vuelve a pasar lo mismo de este lado. Cuando ella quiere vaciarse, no puede porque el ventrículo derecho está con un volumen de sangre que no pudo vaciar. ¿Qué le pasa a la aurícula? Se empieza a llenar de sangre en cada ciclo cardíaco. Entonces la cava superior y la cava inferior, cuando quieren vaciarse, la aurícula dice no, toda no, un poco nada más. Cava inferior se comienza a llenar. Todo lo que venía aconteciendo por acá ahora se complica más. El hígado, que quiere mandar todo lo que hay del sistema portal, que quiere mandar sacar todo por la suprahepática, no puede, entonces el hígado se comienza a poner fuerte. Y la cava superior, ingurgitación yugular. Las yugulares, el paciente es aquello que usted ve así, un latido venoso terrible. Está ingurgitado. Y si usted le hace así, reflujo hepatoyugular. Es decir, si usted comprime aquí, aprieta el hígado, la sangre y más todavía, porque es más presión aquí, por tanto menos puede la cava superior. Entonces el paciente ahí tiene su ingurgitación yugular. Si nos damos cuenta, bueno, ¿qué sigue faltando? El choque de la punta ya no lo explicamos porque este corazón tiene, intentando resolver un problema con un mecanismo compensatorio, tiene que hipertrofiarse. Nicturia. ¿Por qué será que orina mucho por la noche el paciente? Tiene mucha agua. Y entonces, eso yo también quiero que se lo digan en fisio. Y entonces, ¿qué pasa? Porque si tiene mucha agua, ¿por qué no es por el día que orina mucho? Y es por la noche. ¿Qué quiere decir eso, Basilio? En esta sí está acostadito, se acumula más. Quando está inchado, vai volver, vai aumentar el glucosa. Porque Vai aumentar los- o La frecuencia noturna baja, ¿no? Cuando estamos dormindo, la frecuencia cardíaca baja. ¿Y por qué baja la frecuencia cardíaca? Porque en el sueño el parasimpático toma el mando. Porque es que por la noche todo el mundo está descansando, el estómago está descansando, el cerebro está descansando, el corazón está descansando, los pulmones trabajan suavecito, el hígado no hay metabolismo porque ya la digestión pasó hace rato. Por tanto, el gasto cardíaco en ese momento por la noche es, el corazón dice, bueno, ¿y qué sucede por el día? Es todo lo contrario. Si trabaja el hombre, pensando, por tanto, 15% del gasto para el cerebro. Si trabaja el hombre, para el hígado, si está alimentándose, para el hígado, tracto digestivo, un 8% del gasto cardíaco. Es decir, por el día el gasto cardíaco es para todos esos órganos y el corazón le dice al riñón, hoy por el día no te voy a dar sangre. El hombre comienza a edematizarse. Por la noche, el corazón casi no necesita sangre, el cerebro casi no necesita sangre, el estómago tampoco, el hígado tampoco. Entonces el corazón de buena gente le dice al riñón, ahora por la noche te voy a garantizar un poco de sangre. Y entonces aumenta el flujo sanguíneo renal y el riñón comienza a filtrar más. Y si filtra más, orina más el hombre. Entonces, la explicación de por qué orina más, esto es en los estadios iniciales. ¿Por qué hay nicturia inicialmente en un paciente en insuficiencia cardíaca? Es esa. Y luego el paciente no lo dice,
hay que preguntárselo. ¿Cuántas veces se levanta por la noche a orinar? Porque si no, el paciente no lo dice. ¿Entendido eso? ¿Qué otro síntoma queda? Palpitaciones. ¿Por qué tiene palpitaciones el hombre? Porque si bajó el gasto se activó el simpático, y si se activa el simpático están circulando catecolaminas, y cuando llegan aquí las catecolaminas encuentran en el nodo sinusal ¿a quién? A receptores beta, y se unen a los receptores beta y aumenta la frecuencia. La taquicardia es por la unión de las catecolaminas a los receptores beta a este nivel, lo que hace que aumente la frecuencia cardíaca. Entendida la fisiopatología de insuficiencia cardíaca, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Es decir, ¿por qué un hombre con aquellos signos y síntomas, por muchas enfermedades, por qué tiene esos signos y síntomas? ¿Por qué los tiene? ¿Entendido eso? Entonces esa es la intención de la asignatura, sabernos explicar a qué se deben los signos y síntomas de un paciente. ¿Dudas en relación con lo que hemos visto? O preguntas, porque dudas deben de tener. Para que el grupo salga bien, es a partir de hoy estudiar. Ya yo les subí el fin de semana el contenido que voy a estar evaluando ya ustedes tienen el contenido que le va a examen, porque quedamos en que es cardiovascular lo que vamos a estar evaluando en el primer parcial. Por tanto, ya ustedes tienen el contenido que va a ese examen. A partir de hoy lo que vamos a estar haciendo es interactuando mucho para explicarnos por qué cuando es hipertensión, por qué cuando es infarto, por qué cuando es endocarditis, por qué las causas. ¿Claro esto? Entonces, si no hay otra cosa, nos vemos a las 2:30.